violencia que arrastra Colombia desde su independencia. Haremos invivible la República, dijo Laureano Gómez en 1940, tomado del archivo de la Radio Nacional el 15 de septiembre de 1940. Estamos en nuestro canal de YouTube, esperamos que todos se suscriban naturalmente, mi página pepecomenta.com y nuestros aliados de la Agencia Mundial de Prensa de Colombia, World Press Agency of Colombia. Resulta casi imposible escarbar en la historia de Colombia sin encontrar un espantoso episodio de violencia. Y este acerto es válido para cualquier época, lamentablemente. No se trata de la guerra civil entre pateadores y carracos que se suscitó cuando aún no se habían ido del todo los españoles. Tampoco de la conspiración septembrina para matar a Bolívar o del asesinato de Sucre, pedido a través de la prensa. No, esta vez es un episodio de mitad de siglo. Laureano Gómez, epónimo líder del conservatismo, homenajeado muchas veces por el Estado colombiano, fue un partidario a ultranza de la violencia, y así lo dejó bien claro en un discurso que lanzó el 15 de septiembre de 1940 y que puede leerse en los archivos de la Radio Nacional. Es el régimen de la amenaza, guerra civil si el candidato elegido no es satisfactorio para el conservatismo. Guerra civil si no se deroga la Constitución de 1936. Guerra civil si no se acaban las garantías a los trabajadores de Colombia. Guerra civil si no se deja al fin que el Partido Conservador gobierne la República a su antojo. La guerra civil no la van a ganar los conservadores sin hacerla. No entregamos nada a una amenaza. No por jactancia, ni por ferocidad, ni por terquedad, sino porque una república se hace invivible cuando los extorsionadores se convierten en amos. Gómez no se detuvo ahí y dijo algo que parecería que tomó y ha puesto en práctica hoy el ELN. Llegaremos hasta la acción intrépida y el atentado personal y haremos invivible la república. Cuando fue presidente, Gómez cumplió su palabra de hacer invivible la república. La Radio Nacional cuenta que esta matanza entre colombianos, que ya venía de manera silenciosa, hizo eclosión en 1948 tras la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Hubo asesinatos selectivos de militantes de este partido y entonces algunos campesinos decidieron armarse. Tras los asesinatos, algunos campesinos huyeron al monte para salvar a sus familias y allí crearon núcleos de autodefensa que seguían con el tiempo la razón del nacimiento de las guerrillas liberales del sur del Tolima, las cuales fueron integradas por grupos familiares como los Cantillo, Vargas, Borja y Loaiza, entre otros. Sigue diciendo la Radio Nacional que de ahí he tomado toda esta información. La publicación da cuenta también de la creación de un cuerpo armado, una especie de policía privada, un cuerpo paramilitar denominado los chulavitas. Se denominaron chulavitas porque entre sus filas había muchos campesinos conservadores procedentes de la vereda Chulavita, perteneciente al municipio de Boavita en el departamento de Boyacá. El periodo de la violencia marcó la historia de Colombia y fue uno de los episodios más conflictivos en el que comenzó una sangrienta lucha bipartidista que dejó cerca de 200.000 muertos. Los chulavitas eran, como se le conocía, el grupo de ataque del gobierno del conservador Laureano Gómez. A este grupo se le responsabiliza de muertes y persecuciones a los partidarios liberales, considerados radicales o comunistas, indica el archivo de la Radio Nacional, que más adelante agrega. Se les llamaba policía chulavita y estaba conformada por hombres reclutados en marchas y manifestaciones que luego eran llevados a las zonas de conflicto, principalmente en la zona andina y llanos orientales. Ya instalados en estos lugares y apoyados por caciques y terratenientes simpatizantes radicales del Partido Conservador, se inició una guerra selectiva que se realizaba de manera estratégica contra los diferentes grupos gaitanistas a través de hostigamiento, tortura y masacres. Sigo la Radio Nacional. A tan alto grado de postración se llegó en ese momento que Monseñor Emilio de Brigar reveló una cifra escalofriante. Él era prelado en Bogotá. Dijo, hay más de 50.000 refugiados, niños, mujeres y ancianos víctimas de la violencia en el territorio nacional, indicaba el prelado en ese momento. Sí, el país era, como bien lo había dicho Laureano Gómez, invivible. Fue en ese momento cuando apareció la espada salvadora del general Gustavo Rojas Pinilla. El teniente general Gustavo Rojas Pinilla se había mostrado preocupado
por la horrorosa situación de hambre y muerte que se vivía en el país. Hizo algunas afirmaciones que se interpretaron como acusaciones contra el presidente Gómez, quien a la sazón estaba en receso a causa de una enfermedad. Al enterarse de lo que se decía en los círculos castrenses, Gómez le ordenó al mandatario encargado, Roberto Urdaneta, que llamara a calificar servicios, algo así como destituir al general Rojas. Este último se negó y el general, el militar con mayor prestancia y prestigio de ese momento en el país, el único capaz de aglutinar en torno a sí a las Fuerzas Armadas, decidió asumir el mando en el territorio nacional, después de muchos diálogos con el presidente encargado. Ese 13 de junio de 1953, lo mismo que el día siguiente, el 14, el optimismo renació en casi todos los estamentos de la nación, quienes se lanzaron a las calles para testimoniar su adhesión al nuevo régimen. Hay que gobernar con la opinión pública, porque la opinión pública y su respaldo es lo que salva al país, dijo el nuevo gobernante. La oligarquía colombiana no se lo permitió, dicen hoy muchos de sus partidarios. La historia del país, ¿qué se hace?